Análisis comparativo de la responsabilidad civil ambiental en Perú y México. La responsabilidad civil es la obligación de indemnizar o reparar los daños o afectaciones causadas a una persona en su integridad física o en su patrimonio. Todo ello se basa en el principio de no causar daño a los demás, además del deber de reparar el daño causado de manera ilegítima e injusta. La responsabilidad civil se divide en dos tipos: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Ambos tipos de responsabilidad civil se distinguen por su origen. Para su determinación es importante diferenciar las causas generadoras del daño y la naturaleza de la relación causal entre las partes. La responsabilidad civil contractual es aquella que nace del acuerdo de las partes en un contrato, es decir, cualquier persona natural o jurídica puede establecer dentro de un contrato las obligaciones de realizar una prestación o contraprestación, la cual puede ser patrimonial o no patrimonial. En caso de que una de las partes no cumpla con la ejecución de la obligación, se genera la responsabilidad contractual, para lo cual las partes pueden convenir sanciones. De no haber convenido las sanciones dentro del contrato, se debe usar las sanciones que determine la ley, como el pago resarcitorio para compensar el daño patrimonial y no patrimonial generado por el incumplimiento. La responsabilidad civil extracontractual es aquella que nace por la conducta antijurídica de una persona, la cual genera un daño o afectación a otra o a su patrimonio, pero la conducta realizada u omitida no es parte de una relación contractual entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Incluso ambas partes podrían ser partes de un contrato o de varios, pero la conducta ilícita realizada u omitida nada tiene que ver con aquellos contratos. Fuentes de la responsabilidad civil. Podemos afirmar que la responsabilidad civil nace de tres fuentes. La primera es la ley, la cual indica la responsabilidad civil de una persona en determinados casos específicos. La segunda son los contratos, en donde las partes contratantes fijan o determinan obligaciones, así como sanciones en caso de su incumplimiento, y los hechos ilícitos, que pueden ser de acción u omisión, asimismo los hechos que son producto de culpa o negligencia. Los elementos de la responsabilidad civil son cinco, entre ellos la imputabilidad, mediante la cual la persona que genera el daño tiene que tener capacidad jurídica para que se le pueda exigir una sanción convenida, en caso que sea contractual, o un resarcimiento patrimonial y no patrimonial en caso sea extracontractual. El segundo elemento es la antijuridicidad, la cual es la causante de los actos ilícitos o contrarios a la ley en el caso de la responsabilidad extracontractual. En cambio, en la responsabilidad contractual, la antijuridicidad es la resultante de los actos contrarios a las obligaciones dispuestas en el contrato. El tercer elemento es el daño, el cual es toda lesión a un interés jurídicamente protegido, ya sea un derecho patrimonial o extrapatrimonial. Este elemento es fundamental para que exista responsabilidad civil. Debe tratarse de un daño cierto e injusto, el cual no es amparado por el derecho. Es el elemento más relevante para que exista responsabilidad civil. No existe tal si no existe el daño. El cuarto elemento es la relación causal o nexo causal, el cual es una relación de causa-efecto entre la conducta antijurídica realizada por el sujeto imputable y el daño causado. Es decir, que los hechos deben ser determinantes del perjuicio. Esta relación es indispensable para poder atribuir responsabilidad al sujeto imputable. El quinto elemento es el factor de atribución o criterio de imputación, mediante la cual la sola producción del daño, la existencia del sujeto imputable, el hecho antijurídico y la relación de causalidad no son suficientes para afirmar que existe responsabilidad civil. Es necesario que jurídicamente se le pueda atribuir la producción del daño a una persona. Quiere decir que el factor de atribución o criterio de imputación tiene que ver con la voluntad, el conocimiento y las decisiones que tomó el sujeto imputable al momento de realizar el hecho dañoso.
Quería hacerlo, tomó las precauciones debidas, debió usar elementos peligrosos en vez de otros no dañosos. El factor de atribución puede ser subjetivo cuando se evalúa si el sujeto imputable actuó con dolo o culpa, y puede ser objetivo cuando se usan ciertos criterios de la causa del daño por el uso de un bien riesgoso o peligroso, o por la realización de una actividad riesgosa o peligrosa. Responsabilidad civil subjetiva y objetiva. Es importante analizar cuál es la diferencia entre estos dos tipos de criterios y por qué es importante dentro de la responsabilidad civil ambiental. Mediante la responsabilidad civil subjetiva se analiza el dolo y la culpa del agente causante del daño. El eje central de esta teoría no es el daño ni la víctima, sino el agente y su conducta frente al daño. Bajo la premisa de que no hay responsabilidad sin culpa, en el sistema subjetivo quien debe presentar las pruebas del daño es la víctima. Además, debe probar el hecho generador, la conducta dolosa o culposa y el nexo causal. De esta manera, la carga de la prueba recae en el sujeto dañado, porque la responsabilidad subjetiva se concentra en el comportamiento del causante del daño y las consecuencias de aquel. Ese sistema probatorio en materia ambiental genera certeza para las empresas, para los inversores, las industrias. Además, promueve la inversión y el desarrollo comercial, pero en los procesos judiciales por daños ambientales causa gran dificultad durante la acreditación de las pruebas, especialmente porque la víctima muchas veces se encuentra en una situación de desigualdad frente al sujeto imputable, peor aún si no recibe una adecuada defensa legal y el apoyo estatal. En cambio, con la responsabilidad civil objetiva, el resarcimiento, la indemnización y la reparación del daño se consideran una necesidad social y se busca restituir al sujeto dañado y al medio ambiente, por supuesto, a su estado anterior. Mediante este sistema se presume la responsabilidad civil a cargo del sujeto imputable, porque la actividad que realiza y que le beneficia es de alto riesgo y potencialmente puede generar daños. Además, esta presunción de responsabilidad hace que no sea necesario que la víctima acredite el dolo o culpa del sujeto imputable, sino que solo acredite la existencia del daño y la causa de éste. De esta manera, el sujeto imputable causante del daño debe asumir todos los daños derivados de su actividad riesgosa o peligrosa, cumpla o no con el deber de diligencia y con la normatividad dentro de su actividad, ampliándose el concepto de antijuridicidad considerado en la responsabilidad subjetiva. Esta teoría de responsabilidad objetiva es más social, favorece a la víctima y no la pone en una situación de tanta desventaja con el causante del daño, porque la víctima no está obligada a probar la culpa del autor del daño, sino que le basta probar la actividad peligrosa causante. Responsabilidad civil ambiental. En los últimos 100 años, el ser humano ha causado más daños al medio ambiente que en toda la historia de la humanidad a causa de la revolución industrial, científica y tecnológica. Este dato es un poco perturbador, pero prueba lo dañino que se ha convertido el ser humano al crear muchos aparatos y herramientas tecnológicas para su actividad personal y económica, sin evaluar las consecuencias o los daños colaterales generados, como la contaminación ambiental, que implican la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación audiovisual, los daños a la biodiversidad, los daños a las personas más vulnerables, como las comunidades nativas y campesinas. Debemos comprender que el medio ambiente es un medio dinámico, no estático, que está mutando o cambiando todo el tiempo para adaptarse a su entorno, pero este cambio toma un determinado tiempo. El problema surge cuando el ser humano irrumpe e interrumpe la actividad dinámica del medio ambiente y de la biodiversidad, y no le permite adaptarse al entorno nuevo, donde hay más ruido, más contaminación, mayor concentración de contaminantes. Cuando se habla de biodiversidad o diversidad biológica, se incluye las diferentes formas de vida, incluyendo microorganismos, plantas y animales, y cada uno de estos son de una infinidad de tipos. Cada uno de estos organismos cumple una función dentro de los ecosistemas.
Si una especie desaparece, se afecta la cadena alimenticia, se transforman las interacciones con los diversos organismos. El avance industrial, tecnológico y la explotación casi irracional de los recursos naturales han generado la producción de agentes muy nocivos para el medio ambiente. Bajo una premisa de máxima producción y de desarrollo económico, se han priorizado normas que promueven la inversión privada, la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y de servicios, pero se ha dejado de lado la protección adecuada de los seres humanos más vulnerables, que viven en comunidades indígenas y campesinas, la protección de la biodiversidad, la protección del agua consumida por los humanos y los animales y la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la dignidad. A continuación vamos a analizar las normativas de Perú y México para evaluar y comparar sobre cómo regula la responsabilidad civil ambiental en cada país. María. Muy buenas noches. A continuación, vamos a primero analizar el marco normativo constitucional peruano, en el cual, según nuestra Constitución Política del Perú, en su título tercero, el régimen, en su régimen económico y en el capítulo 2, donde trata sobre el ambiente y los recursos naturales, nos mencionan que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. También tenemos el artículo 89, en el cual nos menciona que las comunidades campesinas y nativas, en la cual al respecto tiene una existencia legal y también son personas jurídicas. Nos dice también en su segundo párrafo que son autónomas en su organización y, en el trabajo comunal y el uso de su libre disposición de sus tierras. También tenemos que en su artículo 2 nos mencionan en el inciso 19 que el Estado reconoce la pluralidad étnica y cultural, y esta también se puede convalidar según la ley 28736, que es la ley para la protección de pueblos indígenas u organismos en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, ya que los pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas tienen derecho a recurrir ante los órganos responsables de administrar justicia, y esto en nombre del Estado, buscando la tutela efectiva de sus derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. Siguiente, por favor. Según el marco normativo civil peruano, tenemos que, en las disposiciones del Código Civil peruano, lamentablemente no fueron pensadas para la protección del ambiente, ciertamente, y menos aún para enfrentar la reparación del daño ambiental. Pero, sin embargo, algunas disposiciones sí tienen relación, aunque lejanas, en este ya otorgado a los individuos los medios legales para hacer que se respete su entorno y tranquilidad. En ello tenemos que, según FOI, desde el año 1990, de manera significativa, continua y sistemática, el ordenamiento jurídico peruano se ha visto incidido por las consideraciones ambientales. Por consiguiente, en nuestros días podemos hablar de un sistema jurídico ambiental cuyo referente emblemático y nuclear lo constituye la Ley General del Ambiente, la cual nos menciona en su artículo 142, inciso 1, que aquel que mediante el uso o aprovechamiento de su bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de la vida, a las personas, a la salud humana, al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño. También tenemos en el mismo artículo, el inciso 2, que se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente, en alguno de sus componentes. Ahora, tenemos que la responsabilidad objetiva deriva del uso de aprovechamiento de un bien,
de un medio ambiente que sufre de algún riesgo o peligro, o del ejercicio de alguna actividad ambiental riesgosa o peligrosa, esta responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados. Siguiente, por favor. Ahora, según nuestro marco normativo penal, en el Perú nos señala el Código Penal peruano en su título 13, delitos contra el ambiente, nos menciona que los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, según su artículo 134 a 100, del 304 al 314, nos señalan penas desde 1 hasta 8 años de prisión a quienes, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo contaminan y que causen o puedan causar perjuicio en la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, y si estas ocasionan peligro para la salud de la persona o para sus bienes. Ahora, según el artículo 304, también nos establece que la pena de 1 a 3 de prisión para quienes, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo contamina, infringiendo las normas sobre la protección, o también si lo contamina, también van a recibir las penas, como ya lo había comentado. ¿Ello qué nos quiere decir? Que la inclusión de este tipo de delitos en el Código Penal es un avance para nuestro país y es muy importante para que las sanciones de dichas infracciones tomen conciencia para la población, ¿no? Y un poco más hacia la naturaleza, un poco, por así decirlo, más de respeto hacia la naturaleza. Siguiente, por favor. Ahora, en el marco normativo administrativo comparado, tenemos que en 1997 se crea la Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales. Es la Ley 26821. La presente Ley Orgánica tiene como objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo un marco adecuado para el fenómeno de la inversión. Ello procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico y también la conservación de los recursos naturales y del ambiente en el desarrollo integral de la persona humana. También tenemos la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que es la Ley 27446, la cual nos menciona que tiene un sistema único y coordinado para la evaluación de impacto ambiental en conformidad con el Código del Medio Ambiente. Bueno, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental establece que tiene por finalidad la creación de un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos de inversión, así como el establecimiento de un proceso uniforme que comprendan los requerimientos, las etapas y alcances de los estudios de impacto ambiental, y el establecimiento de los mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Esto es muy importante, ya que aquí ya se da un gran avance en cuanto a la participación ciudadana, ¿no? Que son los más afectados en cuanto ocurre proyectos de inversión para nuestro país. También tenemos la ley 28245, la cual creó el Sistema Nacional de Gestión Ambiental con el objetivo de la Política Nacional Ambiental para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas mediante la protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, garantizando la existencia de ecosistemas viables y funcionales en el largo plazo. También tenemos, como ya lo había mencionado, la Ley General del Ambiente, la cual se crea en octubre del 2005, y esta con la finalidad de mejorar el marco normativo general
de la gestión ambiental en el Perú, la cual abre una etapa de mejora continua y da partida a los lineamientos establecidos. Ahora, también tenemos la ley 29325, que es la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. La presente ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la cual está a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es la OEFA, como ente rector. Ahora, siguiente, por favor, pasamos al marco normativo internacional comparado, en el cual nos menciona que su objetivo, según la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual se dio en 1992, la que el Perú fue parte, y esta se reafirma en la Declaración de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, aprobada en Estocolmo en 1972, y como ya dije, tiene como objetivo establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados. También tenemos el Convenio de Estocolmo, en el cual se regula el tratamiento de las sustancias tóxicas y, bueno, el Perú es perteneciente a ello. También tenemos el acuerdo de Escazú, en el cual se establece estándares que cada estado debe adoptar como mínimo para garantizar el ejercicio a mejorar su institucionalidad, mecanismo para administrar su información, optimizar procedimientos y toma de decisiones, incorporando además enfoques de interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales. Bueno, en cuanto a ello, también tenemos la Declaración de Derechos Humanos, en el cual nos menciona que los derechos al medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos y la paz son el derecho de la solidaridad, cuya protección y el cumplimiento exige un mayor grado de solidaridad entre los distintos estados de la comunidad. Ahora, también tenemos el convenio de la OIT, convenio 169 de la OIT, en el cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la participación en el desarrollo de las acciones dirigidas a proteger sus derechos y garantizar el respeto de su integridad. También nos hace mención que reconoce el derecho a los pueblos indígenas a ser consultados cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectar directamente, ya sean leyes, reglamentos o autorización de contratos. Ahora, siguiente, por favor. Tenemos también los principales aportes e innovaciones de Perú, en el cual tenemos al CONMA, que es el Consejo Nacional del Ambiente, que es la autoridad la cual tiene por finalidad planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural de la nación, la cual fue creado mediante el Decreto Ley 26410, y también tiene como objetivo promover la conservación del ambiente a fin de coadyuvar el desarrollo integral de la persona humana sobre la base de garantizar una adecuada calidad de vida, propinando el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico y el uso sostenible de los recursos humanos. También tenemos a la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual por la finalidad tiene la creación de un sistema único y coordinado
a identificar, prevenir, supervisar el control y correcto funcionamiento hacia los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos de inversión. Ahora, ante ello podemos decir que desde comienzos del siglo XX, bueno, viene firmándose, si bien se viene firmando distintos tratados sobre lo que hoy llamaríamos cuestiones ambientales, la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente convoca a las Naciones Unidas a celebrarlas y también nos menciona la conciencia política sobre la naturaleza global de muchas amenazas al medio ambiente, la cual poco a poco se fue intensificando dichas actividades internacionales también, lo que llevó a la creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. A su vez, en el ámbito europeo también diversas organizaciones internacionales fueron creadas según el Consejo Europeo. En este sentido, cabe constatar que en los estados democráticos de hoy en día, los compromisos ambientales van ocupando las posiciones predominantes en el orden de, preocupación política para la mejora de nuestro ambiente, ¿no? Del medio ambiente en general. Ahora, en cuanto a sus principales deficiencias, siguiente, por favor. Tenemos que si bien antiguamente en el Perú existía un ambiente de indefección respecto a las acciones concretas y los responsables de garantizar niveles aceptables de protección ambiental, no lo hacía, no había tampoco una clara regulación hacia el medio ambiente. Es por ello que a inicios de la década pasada aumenta la preocupación por la protección ambiental y es por ello que el Perú crea el Código del Medio Ambiente, la cual fija los lineamientos de la política ambiental nacional, aunque fue, posteriormente modificado a través de una serie de leyes de promoción de la inversión privada, la cual eliminaron lo que consideraron como una excesiva severidad en el código. Posteriormente, el Código del Medio Ambiente fue derogado por la Ley General del Ambiente. Ahora, tenemos el Decreto Legislativo 757, el cual redujo algunos estándares. Entonces, ello vemos una clara limitación y deficiencia, ¿no? Por considerarlos, ellos, lo consideraban excesivos y no concordantes con la realidad peruana, ya que en esa época tenía carencia el marco legal adecuado y por ello trajo como consecuencia que algunas empresas mineras generaran efluentes contaminantes en cantidades que provocaron el deterioro de diversos ecosistemas. Como bien sabemos, el Perú predomina bastante la minería, ¿no? Tanto formal como informal. Entonces, es por ello que, antiguamente no existían entidades encargadas de la fiscalización, así como lo tenemos actualmente. Ahora, según las disposiciones del Código Civil peruano, como ya lo mencioné, lamentablemente no fueron pensadas para la protección del ambiente, ciertamente, y menos aún para enfrentar la reparación del daño ambiental. Y posteriormente también tenemos, último, el Decreto Legislativo 1500, en el cual flexibiliza la línea base en cuanto a la protección de desarrollo de inversión, a darles más facilidades aún. O sea, ya tenían facilidades y para hacer ya sea proyectos de inversión, todos entendemos que es para la mejora, ¿no? De repente hacer carreteras, pero tenemos que analizarlas y ver bajo qué costo. Ya. Y por ello también decimos que no les importa dicha ley que los pueblos indígenas no cuenten con los medios necesarios para poder tener una adecuada participación ciudadana, ya que debido a la coyuntura del COVID se han visto afectados y muchos, ¿no? Ahora incluso las clases ya no son presenciales, son virtuales y en ello nos muestran
tenemos un claro ejemplo, ya que en una de sus disposiciones se acepta que se haga trabajo de campo para dichos proyectos. Y como ya lo mencioné, dada la situación esto del COVID, esto podría traer graves consecuencias. Aún seguimos en cuanto al COVID y esto traería para la población incluso algunos contagios. Hemos visto o se ven las noticias que aún ha habido rebrote en otros países, ¿no? Y ello no puede ser ajeno el Perú. Y ellos son los más afectados debido a que tampoco cuentan con los recursos y el Estado tampoco les ha podido brindar un adecuado, digamos, asistencia médica, ¿no? También tenemos que si con la presencia de las leyes especiales, bueno, a modo de conclusión en esta parte, si bien regulan el daño ambiental, se presentan serios problemas de sistematización y es mucho más preocupante la incertidumbre que presentan los juzgados frente a procesos judiciales donde se pretende resarcir el daño ambiental, sea por falta de conocimiento de la naturaleza jurídica del daño ambiental o por la casi nula jurisprudencia generada por el Poder Judicial del Perú. Sin dejar de mencionar los problemas procesales respecto a la legitimación para obrar y también la carga probatoria y la necesidad apremiante de incorporar nuevos principios ambientales a un proceso ambiental que requiere de actores especialistas en la materia ambiental y del apoyo de otros profesionales especializados. Ahora, el Perú tiene, siguiente por favor, tenemos casos mencionaremos, bueno, a continuación 2 casos en la que se vio afectada la salud de los pobladores por contaminación ambiental. En el Perú existe un caso emblemático de contaminación ambiental a poblaciones amazónicas. Se trata del derrame de miles de barriles de petróleo debido a una fuga en el oleoducto norperuano en el 2014, en la que quebrada, bueno, se impactó el ambiente y la salud de las comunidades nativas en San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa, ubicada en el distrito de Urarinas, región de Loreto. Ante ello, una investigación del organismo de la evaluación y fiscalización ambiental del Perú, que es el OEFA, determinó que la responsabilidad del derrame es de la empresa estatal Petroperú, operadora del oleoducto que traslada el crudo desde la Amazonía hasta una refinería en la costa. Es muy lamentable que, aunque haya pasado varios años desde que el mismo Estado peruano, mediante exámenes a la población, identificó la clara contaminación, ¿no? Y hasta el momento no se había desarrollado algún tipo de tratamiento integral a la población afectada. De acuerdo a dicha investigación denominada, lo denominaron estado tóxico, ¿no? Y la violación de los derechos a la salud de pueblos indígenas, tanto de Cuninico y Espinar. Ahora, si bien la sentencia es firme y ordena la implementación de una política pública para tratar de manera integral a los afectados por el derrame de Cuninico, así como un monitoreo constante del agua en la zona de derrame, esta medida es muy básica, ya que según los exámenes que se hicieron posteriormente, la contaminación continúa perjudicando a la población. Aunque han pasado varios años desde que el mismo Estado peruano, el mismo Estado peruano, mediante exámenes, como ya lo mencioné, se había probado que ha habido una clara contaminación y afectación a la población. La investigación denominada estado tóxico
violaciones del derecho, en la cual se dio violaciones del derecho a la salud, y ante ello determinó una amnistía internacional, y con ello, según la Organización Mundial de la Salud, la presencia de plomo en el cuerpo humano daña los sistemas neurológicos y hematológicos, gastrointestinales, ¿no? Es por ello que vemos que ha habido un claro daño a la salud. Y según se llegó a dictar una sentencia, esta no sería del todo razonable, ya que para poder reparar el daño causado y el daño que se sigue causando, es necesario tomar medidas más estrictas, ya que según el principio ambiental saludable, se considera como un derecho fundamental de la persona los goces a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y el descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Pese a las pruebas presentadas hasta el momento, no hay una ejecución de medidas efectivas para el tratamiento de salud y acceso a agua limpia en el área, y se enfatiza, y bueno, se sigue enfatizando en el estudio, ¿no? En este caso vemos que no es suficiente las medidas que se toman para poder resarcir a la población, e incluso se hace, digamos que caso omiso a alguna sentencia, o no hay un seguimiento de ello, y quienes lamentablemente son perjudicados son la población más vulnerable, en este caso los pueblos indígenas, ¿no? También tenemos en segundo caso la casación 4970 del 2009 en Arequipa, en la cual se dio el derrame de mercurio en el centro poblado de San Juan, el cual causó daños a la salud de los pobladores. Quien demanda pide una indemnización por daños y perjuicios a Minera Yanacocha, la cual dice que enfermaron por su propia imprudencia, por cargar el mercurio y llevarlo a su hogar. Vemos que ahí es algo absurdo alegar ello, y bueno, la minera, a través de sus transacciones extrajudiciales, mencionan que indemnizó a la población con 30,000 soles, pero se vio más adelante que la minera, en el acto jurídico de la transacción, se aprovechó de la necesidad de los pobladores, y que el pago realizado no repara la magnitud del daño, ya que esta, lamentablemente, en su debido tiempo, no se vio la gravedad. Y ahora la minera, aprovechándose de ello, menciona que ya habría resarcido ese daño, y en la casación la sala analiza que si bien la lesión contractual puede configurarse en una transacción extrajudicial, final extracontractual, o sea, da a entender que esta ya se habría indemnizado con el pago que realizó de los 30,000 soles, ¿no? En el cual, según la casación, menciona que solo se puede generar un contrato donde las prestaciones sean recíprocas. Es por ello que declaran infundado el recurso de casación en la parte referida a la excepción por falta de legitimidad para obrar de parte de los demandantes. Bueno, vemos que aquí hay una clara violación a los derechos de la salud, ya que aquí podríamos ponderar que era lo más adecuado, ¿no? Según la empresa señalaba que ya había una indemnización, pero ello se había abusado de repente de la poca información o de la necesidad de la población en cuanto a su derecho a la salud, la cual posteriormente se vio que esta era, por así decirlo, irreparable,
porque iban a vivir con esas enfermedades que trajo el derrame de mercurio de por vida. Y ello, como ya dije, y no era una enfermedad, son diversas enfermedades. Si bien se llegó a un acuerdo la cual no cubría el daño causado, y ello la casación lamentablemente no toma en cuenta. Entonces vemos realmente si ha existido o si existe una regulación que cuide o que pueda prevenir el daño e incluso poder proteger a las personas que son más vulnerables, como ya mencioné, a las personas indígenas, ¿no? Bueno, en los dos casos, como pudimos apreciar, los esfuerzos para contrarrestar estos daños lamentablemente son pocos e incluso a veces casi nulos. Y a pesar de que el Perú está catalogado como uno de los países bueno, con mayor cantidad de recursos naturales, se observa, como ya dije, una escasa aplicación a la legislación ambiental y afines, en especial en el campo del derecho penal ambiental. Esto muestra entonces el poco valor de persecución delictiva ambiental que se le brinda en el mencionado campo, ¿no? Que es el derecho ambiental, ante los ilícitos ocasionados por determinados agentes. Dicho esto, es necesario no solo tomar conciencia, sino verificar cuál es la situación legal ambiental actual que se aplica en nuestro estado y la problemática que impide darle la prioridad que se merece, ya que todos necesitamos vivir, ¿no? Y todos tenemos derecho a la salud, a la integridad, a gozar de, de un ambiente digno para ser vivido, ¿no? Ahora voy a hacer paso a mi compañero Richard, el cual nos va a hablar sobre México y su legislación ante el derecho, bueno, el medio ambiente. Vamos a hablar del marco normativo constitucional en México, en la que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las políticas de protección del medio ambiente, establece lo siguiente. En su artículo 2 se desarrolla un amplio reconocimiento a sus pueblos indígenas, a quienes considera como el sustento de su composición pluricultural. Además, reconoce en su quinto párrafo el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. En el mismo artículo consagra una sección como una especie de título preliminar sobre el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Esta sección la divide en tres literales, A, B y C, donde reconoce la autonomía de los pueblos para decidir sus formas internas de convivencia y organización, para aplicar sus propias normas y solución de conflictos, además para preservar y enriquecer sus lenguas, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras. Pero la parte más importante o más resaltante es el artículo 9 del literal B, el cual establece que las autoridades tienen la obligación de consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas y de los municipios. En su artículo 4, párrafo quinto, establece la responsabilidad, en los términos de lo dispuesto por la ley, de quien provoque daño y deterioro ambiental. Además, afirma que el Estado mexicano garantizará el respeto a un medio ambiente sano al que tiene derecho toda persona. En el marco normativo civil mexicano, el Código Civil Federal Mexicano, en su artículo 2108, entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Reparar el daño es responsabilidad que asume quien lo causa. Mientras que el artículo 1913 nos habla de la responsabilidad objetiva, basada en la teoría del riesgo, para la cual se obliga a quien causa un daño a un tercero a responder él, aunque no se haya tenido la intención de realizarlo. Afirma que cuando una persona hace uso de mecanismos, de instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente. El artículo
1915 dice que la reparación del daño será a elección del ofendido. Se puede llevar a cabo la reposición de la situación a su estado anterior, pero si es imposible, se hará el pago de los daños y perjuicios. El artículo 1916, al referirse al daño moral, dice que cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva. Como vemos, para el derecho civil mexicano, los daños al medio ambiente se producirán y protegerán si en un momento dado afectan a la salud o a los bienes de las personas. En el marco normativo penal mexicano, el Código Penal Federal, en su título 25 de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, establece entre sus artículos 414 a 423 penas desde 1 hasta 9 años de prisión a quienes, sin aplicar las medidas de prevención, atenten contra los recursos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas, la calidad del agua, el suelo, el subsuelo, el ambiente, la viabilidad biológica de una población o contra especies silvestres. El artículo 415 establece pena de 1 a 9 años de prisión para quien, sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, contamine la atmósfera, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica. El artículo 416 impone penas para quienes ilícitamente descarguen, depositen o infiltren aguas residuales, líquidos, químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, además de los subsuelos, en las aguas marinas, en los ríos, en las cuencas y en otros recursos naturales. El artículo 420 impone sanciones para quienes capturen, dañen o priven de la vida a los animales silvestres, a las especies acuáticas protegidas, también para quienes trafiquen a estas especies o a otras en peligro de extinción. Y por último, el artículo 420 bis impone sanciones para quienes dañen humedales, manglares, lagunas, pantanos y arrecifes. En el marco normativo administrativo en México, podemos encontrar en primer lugar a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual indica en su artículo 1 que la responsabilidad ambiental nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños, cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales. Además, en el artículo 28 de la misma norma se reconoce el interés legítimo para demandar judicialmente la responsabilidad ambiental, la reparación y la compensación por los daños ocasionados al ambiente o a cualquier persona física habitante de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente. También pueden demandar las personas morales. En México se le llama personas morales a los que nosotros le llamamos acá a las personas, ay, se me fue, a las que son personas, bueno, en este caso las empresas, ¿no? Dice, también pueden demandar las personas morales privadas sin fines de lucro, la Procuraduría y las instituciones de protección ambiental. Además, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente, en su artículo 15, sección 5, reconoce que la responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende tanto las condiciones presentes como las que determinan la calidad de vida de las futuras generaciones. Además, en su artículo 203 establece que sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad será responsable y estará obligada a reparar los daños causados. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su artículo 68, establece que toda persona física o moral que directa o indirectamente contamine un sitio
u ocasione un daño o afectación al ambiente como resultado de la generación, manejo, liberación, descarga, infiltración o incorporación de materiales o residuos peligrosos al ambiente, será responsable y estará obligada a su reparación y, en su caso, a la compensación correspondiente de conformidad a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La Ley General de Vida Silvestre dedica un capítulo completo al tema de daños a la vida silvestre. En su artículo 106 indica que toda persona física o moral, en nuestro país se conoce como persona natural o persona jurídica, que ocasione directa o indirectamente un daño a la vida silvestre o a su hábitat, está obligado a repararlo o compensarlo. Asimismo, la Ley de Aguas Nacionales, en su capítulo 2 sobre responsabilidad por el daño ambiental, en su artículo 96 bis, establece que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en violación a las disposiciones legales aplicables y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño. Asimismo, la Ley General de Cambio Climático, en su título cuarto, artículo 26, establece principios sobre política nacional de cambio climático. Entre ellos, reconoce el octavo principio de responsabilidad ambiental, el cual establece que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente estará obligado a prevenir, minimizar, mitigar, reparar, restaurar y, en última instancia, a la compensación de los daños que cause. Marco normativo internacional en México. México es parte de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. El principio 13 de esta declaración dice que los estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Este acuerdo influenció la creación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Sin embargo, los logros alcanzados resultaron modestos comparados con los retos que ha enfrentado la sociedad mexicana en las últimas décadas. El Convenio de Estocolmo es un acuerdo internacional que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas. México firmó el convenio en el año 2001 en Suecia y lo ratificó en el 2003. Este convenio reafirma que los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos con arreglo a sus políticas propias en materia de medio ambiente y desarrollo, así como la responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen bajo su jurisdicción o control no causen daños al medio ambiente de otros estados. El Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, México lo firmó en 1989 y lo ratificó un año después. Este convenio establece la responsabilidad de los estados para promover los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, respetando su identidad social y cultural, además de sus costumbres, tradiciones y sus instituciones. El Acuerdo de Escazú. El 6 de noviembre de 2020, el Senado mexicano ratificó el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado en Escazú, Costa Rica, en el año 2018, convirtiéndose en el país número 11 para que el tratado internacional pueda entrar en vigor. El artículo 3, literal E, establece que para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada Estado parte debe contar con medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. El artículo 7.6 sobre participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales establece que los ciudadanos deben ser informados
sobre quién es la autoridad responsable durante el proceso de toma de decisiones ambientales. Protocolo de Kioto. Este instrumento jurídicamente vinculante compromete a los países industrializados a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, gas metano y óxido nitroso, además de gases industriales fluorados. Aunque el protocolo se aprobó en diciembre de 1997, recién entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. México lo firmó el 9 de junio de 1998 y el Senado de la República Mexicana aprobó su ratificación el 29 de abril del año 2000. El Acuerdo de París. El 12 de diciembre de 2015 se aprobó el Acuerdo de París dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP21. Este acuerdo es un instrumento de alcance mundial para enfrentar de manera global el cambio climático, el cual busca que por lo menos 195 países reorienten su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo. México, junto a otros 155 países, ratificó el acuerdo en el 2016 en la sede de la ONU en Nueva York y se comprometió a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en un 25%. ¿Cuáles son los principales aportes e innovaciones de México? Este país tiene una legislación protectora del medio ambiente muy arraigada y debidamente organizada. Su legislación ambiental se encuentra en una etapa relativamente avanzada y a diferencia de muchos países en desarrollo, sus autoridades han empezado a aplicarla con firmeza. Los principales aportes de la legislación mexicana en materia ambiental son las siguientes. El reconocimiento en su artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de que cada nación tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas a quienes reconoce como descendientes de las poblaciones habitantes de su territorio antes que llegaran los colonizadores españoles. Otro aporte es la materialización del Convenio 169 de la OIT sobre la protección de los pueblos indígenas y tribales en la Constitución mexicana, a diferencia de nuestro país, por ejemplo, que no reconoce o no se ha materializado este convenio en nuestra Constitución solamente en una norma, en una ley. En este caso, si México materializa el convenio 169 en su Constitución, la cual ha sufrido una serie de cambios importantes, especialmente desde 2008 hasta el 2011. Por ejemplo, en el artículo 2, párrafo quinto, se establece claramente que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y autonomía y a decidir sus formas internas de convivencia y organización social. Y ojo, que es importante, también establece en su constitución la igualdad de género entre mujeres y hombres indígenas y además la importancia de preservar y enriquecer sus lenguas, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura en los juicios y procedimientos en que sean parte. Otro aporte es la obligación de las autoridades establecidas en el artículo 2, sección B, segundo párrafo de la Constitución mexicana, de mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, además de propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo de su comunidad mediante estímulos para favorecer su educación y participación en la toma de decisiones que afecten a su comunidad, además de extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades y, lo más importante, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes federativos y locales. Otro aporte es el reconocimiento en el artículo 2, sección C, segundo párrafo de la Constitución mexicana, de los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación mexicana. Además, la exigencia en el artículo 147 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de un seguro ambiental para quienes realicen actividades altamente riesgosas
que de acuerdo al reglamento de la ley son las que pueden liberar sustancias tóxicas al ambiente, están cerca a cuerpos de agua y especies de flora y fauna silvestre, son consideradas como altamente riesgosas y las que se lleven a cabo en las áreas naturales protegidas. Otro aporte es la elevación en el año 2012 a rango constitucional del principio de responsabilidad para quien provoque daño o deterioro ambiental. Por ello, algunos reconocen la importancia del nuevo sistema de justicia ambiental y su legislación secundaria que reglamenta la figura de la responsabilidad por daño al entorno. Otro aporte de la legislación mexicana es la adición constitucional en julio de 2010 en el artículo 17 de la regulación de las acciones colectivas, mecanismos de reparación y procedimientos judiciales federales para la tutela del ambiente. Además, se adicionó al Código Federal de Procedimientos Civiles el libro quinto sobre las acciones colectivas, el cual en su artículo 578 reconoce el derecho de ejercer la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos en los tribunales a través de acciones colectivas cuando se trate de materias de consumo de bienes o servicios y sobre el medio ambiente. Las acciones colectivas permiten que una o más personas tengan el derecho a demandar en nombre de la colectividad. Por ello pueden demandar las entidades estatales ambientales como Profeco, Profepa, Conagua, Condecef y Cofeco, el representante común de una colectividad de al menos 30 miembros y el Procurador General de la República. Ahora nos preguntamos si, a pesar que tienen una normativa muy profusa, muy elaborada, cuáles serían las principales deficiencias y limitaciones en este país. Y por supuesto que las tiene. Son diversos los autores que afirman que México tiene una aceptable legislación en materia de responsabilidad civil ambiental, pero también hay quienes afirman lo contrario. Hay quienes afirman que hay muchas deficiencias por corregir y muchas diferencias con algunos países desarrollados. Estas son las siguientes. La primera que podemos mencionar es la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que reconoce y contempla el principio de prevención, pero no lo hace con el principio de precaución. Ambos son principios reconocidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente. El principio de prevención significa que los estados deben crear normas para evitar el daño ambiental, mientras que el de precaución es el deber de un estado de actuar antes que se puedan ocasionar daños al medio ambiente, aunque no se tenga la certidumbre de esas afectaciones. Con la sola presunción o duda es suficiente para eliminarlos o impedirlos. Otra principal deficiencia o limitación son los principios ambientales que no forman parte del derecho civil mexicano. Sin embargo, el ordenamiento jurídico de este país debería preocuparse más por la preocupación o por la protección del medio ambiente, porque la responsabilidad civil solo puede ser aplicable cuando el daño ambiental se traduce en afectación a las personas o a su patrimonio, pero no es aplicable a la reparación del daño ecológico puro. México se comprometió a adecuar su legislación ambiental a los acuerdos de la Declaración de Río, y si bien lo ha venido haciendo gradualmente, realizando modificaciones en su constitución y sus leyes, pero todavía queda mucho por recorrer y uno de los pendientes es una ley de responsabilidad objetiva por daños ambientales que se sume a los mecanismos de protección ambiental ya existentes. Otro problema para la aplicación y sanción en los casos de responsabilidad civil ambiental es el grado de corrupción generalizada que existe en la actualidad en este país. Son muchas organizaciones sin fines de lucro y personas afectadas por la contaminación que denuncian la poca acción de las autoridades mexicanas para aplicar la abundante legislación de la materia. El 2 de mayo de 2018, el Diario Universal publicó la declaración de 31 organizaciones de la sociedad civil preocupadas por el medio ambiente y quienes denuncian corrupción ambiental en México. Además, afirman que a pesar de que en el país existe un extenso marco legal en cuanto al cuidado y preservación del patrimonio natural, la aplicación e intervención del gobierno es nula, debido en gran manera a la corrupción que existe en todas las entidades del Estado.
México tiene, entre otros, 5 problemas ambientales graves que, a pesar de estar regulados, no se controlan adecuadamente. Estos son la deforestación. De acuerdo con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ritmo de deforestación en México es muy preocupante y uno de los más intensos del planeta. Tanto así que cada año se pierden aproximadamente 500.000 hectáreas de bosques y selvas, colocando a México en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial. La contaminación atmosférica. Este fenómeno es provocado por las emisiones de los automóviles de las fábricas, el polvo y las partículas que se encuentran suspendidas, y ha provocado que los ciudadanos mexicanos estén expuestos a niveles importantes de cadmio, un metal cuya ingesta o absorción puede generar problemas renales, dolencias estomacales y fragilidad en los huesos, además de problemas respiratorios. Otro problema es la contaminación del agua a nivel urbano, en los crecimientos irregulares y desordenados, y a nivel industrial, por las empresas que no tienen ética ambiental, acostumbran a arrojar los residuos a cauces de ríos, lagos, playas y demás ecosistemas acuáticos, lo cual ha provocado la destrucción de humedales, de manglares, arrecifes de coral y de cientos de especies silvestres. Otro problema es que las especies en peligro de extinción. El daño, la fragmentación y destrucción de los ecosistemas ponen en grave riesgo la continuidad biológica y evolutiva de las especies silvestres. El crecimiento de la actividad agropecuaria, la falta de planeación urbana y las obras de infraestructura industrial, carretera, turística, etc., generan grandes afectaciones ambientales, destruyen hábitats enteros y con ello la muerte de las especies silvestres que albergaban. Otro problema es el problema de la basura. Hace 10 años, un habitante mexicano producía 0,7 kilogramos de basura al día. Hoy cada uno de los más de 130 millones de habitantes produce 1,6 kilogramos. Quiere decir que produce casi el triple de lo que genera un ciudadano europeo, por ejemplo. El problema es que la basura no se maneja de manera adecuada. Además, solo 46 de cada 100 hogares separan la basura orgánica de la inorgánica. Un problema actual es el recorte de presupuesto a las instituciones ambientales en el proyecto del presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El objetivo en estos momentos de pandemia es el incremento del 9% en el sector salud, pero para ello han decidido recortar el presupuesto en otros sectores. Por ello, hay quienes creen que el medio ambiente no es prioridad en el gobierno del presidente AMLO. Estos recortes van desde el 3% en el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, del 8,9% al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, del 9% para la Procuraduría Ambiental, PROFEPA, y un recorte de hasta 11% para la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Ahora vamos a ver dos casos o ejemplos emblemáticos en México donde se aplicó la responsabilidad civil ambiental. Para evaluar la aplicación de la responsabilidad civil ambiental en México vamos a presentar el primer caso. Este es el caso considerado por las autoridades federales como el peor desastre ambiental en la industria minera de los tiempos modernos, ocurrido en agosto de 2014, y que implica a la empresa Grupo México, la cual derramó en el río Sonora aproximadamente 40.000 litros de ácido sulfúrico, elemento altamente tóxico para cualquier forma de vida. Este triste evento sucedió porque una de las tinajas de la mina Buenavista de cobre falló y liberó el ácido. Esto afectó a 7 municipios del estado de Sonora, donde viven más de 24.000 personas. La empresa ha recibido sanciones administrativas, ha tenido que realizar labores de limpieza y ha tenido que pagar una multa de 23,5 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 1,15 millones de dólares. Pero ojo, miren, en multa ha pagado casi 1,2 millones de dólares. Pero si vemos las indemnizaciones que ha pagado a las personas afectadas, nos vamos a dar cuenta que no se les ha protegido adecuadamente. Por ejemplo, se le pagó 400 pesos
por cabeza de ganado afectado. Al cambio, quiere decir que por cada cabeza de ganado a un poblador le han pagado $20. Y si lo convertimos a soles, más o menos es 70 soles. Entonces, pensemos que una cabeza de ganado no cuesta 70 soles. Por ejemplo, también pagó 10.000 pesos por hectáreas de siembra, aproximadamente $490, con un límite máximo de 10 hectáreas por producir y un pago simbólico por temas de salud. Quiere decir que muchos agricultores se quedaron sin sus siembras, que les producía generalmente una rentabilidad para medio año, para todo el año, y solamente han recibido $490 por hectárea, más o menos 1.700 soles. Sin embargo, el diario Expansión de México ha informado que los afectados acusan que los daños persisten y que las acciones de remediación han resultado insuficientes, por lo que están promoviendo dos nuevas acciones colectivas para forzar a la empresa a reparar el medio ambiente y a indemnizar a quienes han visto mermada su salud y sus actividades productivas. Sin embargo, la empresa concesionaria de la mina de cobre donde se produjo el incidente afirma que ha cumplido con sus obligaciones y que el río ya no está contaminado, a pesar de que expertos e investigadores de las universidades de Sonora y Arizona han revelado que la contaminación se ha extendido por 250 kilómetros río abajo por la cuenca. Por ello, los pobladores han emprendido una serie de acciones legales, tanto individuales como colectivas, con las que se busca el resarcimiento adecuado de los daños a los pobladores afectados, pero también por los provocados al medio ambiente. Las acciones colectivas que presentaron los afectados son una acción colectiva difusa que pretende la reparación del daño al medio ambiente y otra acción colectiva para lograr la indemnización de manera individual para cada uno de los afectados, quienes perdieron tierras, cosechas y ganado, además de la afectación de su salud. En este caso, el problema es que la empresa no realizó un adecuado drenaje de los desechos tóxicos. Además, el monto que las autoridades le exigieron depositar en un fideicomiso como seguro de riesgo ambiental fue insuficiente para poder resarcir adecuadamente a las personas afectadas. Al respecto, la segunda sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Mexicana se ha pronunciado recién en abril de este año, reconociendo que el fideicomiso para las víctimas del derrame no cumplió con el proceso de reparación de los daños y ordenó al grupo a celebrar una reunión pública para exigir las medidas de remediación y el monto de las nuevas reparaciones. Sin embargo, han tenido que pasar 6 años en los que los pobladores ni siquiera pueden tomar agua. Según BBC News, los pobladores aún siguen sufriendo las consecuencias de la contaminación de sus aguas. Todavía ahora tenemos miedo de tomar de esta agua, dicen. Prometieron que iban a poner potabilizadoras, pero no han cumplido. Bebemos agua embotellada, pero tenemos que bañarnos y regar nuestros cultivos con agua contaminada, cuenta una de las afectadas del pueblo El Saúz de Ures, en el estado de Sonora. El segundo caso, lamentablemente, también involucra a la misma empresa Grupo México en una situación similar ocurrida el 9 de julio de 2019, 5 años después del primer evento, pero esta vez en el Mar de Cortés, donde debido a una falla en una válvula en un tanque de la minera metalúrgica de cobre, se derramaron más de 3.000 litros de ácido sulfúrico, según el diario El Sol de México. Este triste evento, de la misma empresa que hace 6 años había provocado una de las mayores tragedias ambientales en el país mexicano, ocurrió en el terminal marítimo de Guaymas, donde se estuvo haciendo pruebas para un futuro embarque de aquel compuesto químico. La empresa rápidamente salió a comunicar que no se generó ningún daño personal y que se aplicaron las medidas adecuadas para controlar la situación de manera rápida. La Marina Mexicana corroboró la versión de la empresa y determinó que no era necesario activar el plan de emergencias. Sin embargo, las autoridades ambientales como Semarnat y Profepa tuvieron que encargarse de realizar los estudios para determinar la magnitud del daño. Luego de unos días de procedimientos administrativos, la investigación se archivó y los medios de comunicación se olvidaron del caso. La organización no gubernamental Greenpeace pidió al gobierno que castigue severamente a la empresa Grupo México por conducta negligente, reiterada, con multas y el retiro de las concesiones.
Según el diario El País, esta empresa le pertenece al segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, con una fortuna, según Forbes, de más de 13.000 millones de dólares, quien además es empresario televisivo, empresario ferroviario y con muchas influencias en la política mexicana. Además, tiene una serie de denuncias y demandas por casos similares en diferentes países de la región, incluso en Perú, donde tiene también inversiones similares. A continuación, nuestra compañera María nos va a hablar sobre las conclusiones de nuestro trabajo. Bueno, podemos concluir que al haber alcanzado el medio ambiente la calidad de bien jurídico y por lo tanto susceptible de ser tutelado, el derecho debe garantizar la protección del mismo y ante una eventual vulneración crear los mecanismos necesarios para su pronta y eficaz restauración, así como el pago de una justa indemnización. En el caso de Perú, vemos que con el pasar de los años se ha ido implementando y mejorando la normativa del cuidado y la responsabilidad del medio ambiente, pero vemos que no es suficiente y aún falta mucho por mejorar. No es suficiente tampoco la regulación de la responsabilidad civil por daño ambiental, por lo cual sería pertinente la conformación de una legislación especial que permita garantizar la protección del medio ambiente por el daño que se hace a ello y también, también el daño hacia los pueblos indígenas. Ahora, si analizamos en concreto la normativa de cada país, vemos que México regula mejor la responsabilidad civil, ambiental. También, en cuanto a su constitución, está mejor desarrollada. Tiene una regulación administrativa más organizada, más preventiva y con mayores herramientas legales para accionar frente a los causantes de daño al medio ambiente y a las comunidades indígenas. Ahora, en lo que aplicación de la norma se refiere, ambos países tienen una realidad similar, porque hay mucha corrupción en las autoridades y quienes a la hora de proteger el medio ambiente y a las comunidades nativas lo hacen de manera tibia. Haciendo hincapié a ello, es necesario reflexionar y tomar una mejor conciencia, ya que también depende de cada uno de nosotros de poder velar por el bienestar del medio ambiente. Muchas gracias. Eso es todo, muchas gracias.